Bueno, pasando por alto todos estos problemas técnicos, vuelvo a reiterar mi saludo a toda su audiencia, Carlos, a usted en particular, y agradecerle por esta nueva convocatoria al canal. Ante todo, alguna palabra sobre su presentación. Veo que ha cambiado un poco el diseño, pero sintetiza correctamente eso que vengo subrayando en otros momentos, en otras exposiciones, también en canales distintos de YouTube, a saber, el sentido integral que tiene esta Tercera Guerra Mundial. No me canso de leer en los diarios el título: estamos cerca de una Tercera Guerra Mundial. Esto es un error enorme. Estamos ya en la Tercera Guerra Mundial, dentro de la cual todos esos grandes temas que usted expone en esta introducción están funcionando sincronizadamente y en forma simultánea, de manera que lo que estamos haciendo aquí es esto, parte de esa Tercera Guerra Mundial, tratando de esclarecer, que es uno de los aspectos. Hay que recordar que aquí, de alguna manera, se está dando lo que decía este señor Bill Gates, que el teatro de operaciones de esta Tercera Guerra Mundial es nuestra inteligencia y el cerebro en concreto, que es el órgano de inteligencia. Sin más que agradecerle y subrayar esta buena presentación que ha sintetizado el tema, yo quisiera entonces volver sobre el título, Ser y Pensar, y el subtítulo, Una crítica filosófica de la Cuarta Revolución Industrial, porque hemos hecho hasta aquí aspectos, digamos, hemos reseñado aspectos técnicos, hemos reseñado el problema de la inteligencia artificial, pero desde un punto de vista técnico y meramente práctico, operativo, diríamos. Lo que me propongo en estas últimas exposiciones es volver un poco sobre lo que hablamos la última vez y detallar esta crítica filosófica a lo que es medular de esta Cuarta Revolución Industrial. Ser y Pensar sería el título. Yo quisiera comenzar planteándoles una trilogía que está compuesta por tres elementos: el ser con mayúsculas, el pensar como actividad de la inteligencia y el ser, pero el ser de las criaturas, el ser de los entes concretos, del ente real concreto. En este sentido, esta trilogía merece dos puntos de vista. El primero, modelo ejemplar, lo podríamos sintetizar una vez más con el modelo de un círculo, de una circularidad. El primer modelo es el modelo trinitario, me refiero al modelo de la teología sobrenatural. El ser, el pensar y el ser. Esto se refleja concretamente en la práctica interna de la Santísima Trinidad. Este sería el gran modelo, este sería el marco de fondo, el círculo amplio donde yo voy a escribir después otro filosófico, metafísico en concreto, dentro de este, como si fuese un sector circular. Digo entonces, en el primer punto de vista, desde el punto de vista de la teología sobrenatural, es el ser de Dios Padre que se piensa a sí mismo y pensándose a sí mismo engendra al Hijo. El amor que los une al Padre y al Hijo respecto del Padre no es otro que la tercera persona de la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo. Habría que subrayar aquí también que el ser y el pensar, el ser y el pensar son como una relación de fundamentación, el ser y luego el pensamiento. Dios que se piensa a sí mismo y engendra al Hijo, y ambos unidos por el Espíritu Santo. Acá, sin entrar en demasiado detalle técnico, quisiera subrayar que el verbo griego que se utiliza para señalar esto en los Hechos de los Apóstoles es un verbo sumamente interesante para examinarlo, analizarlo. El verbo es paradidomi, que significa básicamente para, respecto de algo que sale fuera, ad extra. Didomi es un verbo irregular en el griego que indica la acción de dar. Pero en el caso concreto del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el Padre se da, el Espíritu Santo se da y el Hijo se da en una donación continua. Y eso es de lo que se trata esta exposición, para ver por contraste precisamente qué es lo que impide el modelo de la Cuarta Revolución Industrial en su núcleo técnico más duro, que sería la inteligencia artificial. Eso, digamos, como coronación. ¿Me está recibiendo bien, Carlos? Sí, sí, muy bien. Siga, profesor.
Bueno, creo que no estamos en el aire, me parece, porque me avisan acá que no estamos saliendo en pantalla. No Sí está en estamos saliendo pantalla. por el canal. Sí está en pantalla, lo estoy viendo en ¿Estamos el chat. saliendo? Sí, ¿Usted sí, tiene retorno de los televidentes? sí, sí. Dice excelente conexión, tenemos ya todo Bueno, todo entonces listo. podemos seguir adelante. Así es, siga, profesor. Bueno, entonces, establecida ya esta diferencia, digo que esa circularidad teológica de la que estamos hablando se caracteriza por una donación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo ahora respecto de la creación, respecto de la persona humana y respecto de la totalidad de la creación. Pero el círculo este, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en esa donación constante, generativa, creativa, se une por una circularidad a la que se puede tomar en cuenta desde el punto de vista del verbo tradere, traditio, tradición, vale decir, se transmite en una forma circular el amor del Padre hacia el Hijo y hacia las criaturas que vuelven hacia Dios, como alfa y omega. Tradición sería justamente el movimiento del Padre hacia las criaturas y de las criaturas hacia el Padre. Una creación que tiene una dinámica según el ritmo del Espíritu Santo, según el amor del Espíritu Santo, del Paráclito, que significa eso precisamente protector, custodio, guardián, iluminador. En una segunda consideración podríamos ahora descender al nivel de la metafísica, donde Dios Padre, el Espíritu Santo y el Hijo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son el ser. Dios uno y trino se especifica como el ser con mayúscula de la metafísica. Para hacerlo sencillo, es el fundamento de todas las cosas que son. El ser que se participa, esta es la palabra correcta, técnica correcta, el ser que se participa en las criaturas es el fundamento de la totalidad de la creación. En este sentido diríamos entonces que el ser es el fundamento del pensar de la persona humana. Dios ha creado al hombre y ahora, en virtud de esa creación, con el orden de la persona humana, el pensamiento, la actividad superior de la inteligencia, es algo así como la primera creación, la creación más elevada. Es cierto que es en el último nivel de la creación según el libro del Génesis, pero es la más perfecta de todos. Digo, la primera creación en el sentido cualitativo, en términos humanos, en términos de la creación. Digo entonces, el ser de la persona humana está fundado en el ser, en el ente divino perfecto, donde habíamos espejado a la Santísima Trinidad, pero ahora en términos metafísicos. ¿En qué sentido el ser es el fundamento del pensar? Y bueno, lo es en dos sentidos. En un sentido, en cuanto a la creación de la persona humana, y en otro sentido, en cuanto a las operaciones de la persona humana a partir del pensamiento. Quisiera subrayar aquí que el pensamiento, que es en el fondo contemplación de Dios, es el fundamento de las operaciones del pensamiento, vale decir, primero es la contemplación y luego las operaciones del entendimiento, la inteligencia superior. Esta inteligencia superior, en la medida en que desarrolla estas operaciones, se llama razón. Se llama razón. Y puede ser de orden especulativa, cuando su objeto es Dios o el ser, o de orden práctico, cuando en realidad no se trata ya del ser y de Dios, sino del bien hacia el que dirigimos la totalidad de nuestra vida. Habrá tiempo seguramente para que ustedes puedan subrayar alguna pregunta, algún aspecto que en el curso de la exposición no les resulte suficientemente claro. ¿De qué manera entonces Dios se da en la criatura humana? Se da ese verbo griego que subrayé al principio mediante la participación no del ser en general, sino en concreto, en particular, mediante la participación de la luz de la inteligencia superior. Esto es muy importante porque ya Aristóteles va a descubrir esto en el libro tercero de su Tratado del Alma y va a decir, el griego, que no conocía todavía la revelación, que sin duda alguna esta inteligencia que se espeja con la palabra nous, que significa de alguna manera la luz del intelecto, es algo que no puede venir de la estructura biológica de la persona humana. Esto para nosotros es especialmente importante.
Porque hoy la tendencia dominante que está en la base de esta cuarta revolución industrial presupone que la inteligencia y la actividad de la inteligencia emerge ya sea de la tierra en el sentido del que lo trata el ecologismo, o en concreto de la persona, pero de su composición fisiológica, ¿no? Digo entonces, en el plan creador de Dios, la participación de la inteligencia superior, concretamente de la luz de la inteligencia superior, y por el otro lado, mediante una participación que le da el punto de partida para la actividad de la inteligencia. Vale decir, nuestra orientación hacia la verdad, nuestra orientación hacia el bien, solo como orientación. La inteligencia, para decirlo más claramente, se hace más perfecta. Así como los músculos practicando pesas en un gimnasio, la inteligencia se hace más perfecta cuando se orienta hacia la verdad y cuando se orienta hacia el bien. En términos, digo, reitero, más sencillos. También se participa en la criatura en cuanto a las operaciones del pensamiento, a las operaciones de la inteligencia. ¿Y cuáles son esas operaciones de la inteligencia? Las que están dirigidas a ese tercer elemento que yo puse en la trilogía. Puse, recuerdo, el ser con mayúscula para, digamos, traducir metafísicamente la Trinidad Santísima y Dios mismo, Dios uno y trino, el pensamiento de la persona humana, pero su orientación hacia los entes concretos. El primer objeto de la inteligencia es el ente real que está delante nuestro. Esto es importante subrayarlo porque muchas veces utilizo una figura para los alumnos en la facultad y uno les pregunta, a ver, hijos de qué época, de qué tiempo son. Entonces yo les pregunto, ¿qué es lo que está primero? ¿El objeto de conocimiento, las cosas reales, o nosotros que pensamos acerca de esas cosas? Y muchos dicen, lo más importante somos nosotros. Claro, pero esa es una declaración manifiesta de subjetivismo. Lo que está primero es el ente real delante nuestro, el objeto, el objectus en latín sería, ¿no? Digo entonces esto, la orientación hacia el ente verdadero, vale decir, la operación a la que me refiero aquí, a la que Dios ha creado al hombre naturalmente, es a la comprensión del ente, a la comprensión de la esencia de los entes en términos de verdad. Vale decir, nosotros operamos correctamente con nuestra inteligencia superior toda vez que captamos de un ente concreto, pongamos una manzana como ejemplo, no acerca de la figura exterior, objeto redondo, color amarillo o color verde. No, no, no. Cuando captamos en una operación psicológica, que yo no voy a describir acá, la esencia, lo que es inteligible, no solamente tangible, no solamente objeto del sentido exterior, sino de la inteligencia superior, que capta la esencia con un grado de exactitud tal comparable a la captación del color por parte de los ojos. Esa es la primera operación. La segunda operación es, fundada en esta primera, la comprensión del ente moral, cuando en virtud de la comprensión de la esencia de las cosas, obramos el bien de esas cosas. Conocemos a nuestro prójimo, conocemos su alma y establecemos, por ejemplo, una relación de amistad. Esto que Cicerón va a llamar la articulación más profunda de la comunidad política, ya es una operación moral. Yo puedo tener delante mío un animal. Bueno, la esencia de este animal me remite precisamente a un orden. El Génesis sería el paradigma de fondo. Digamos entonces que el animal está creado para el hombre. Todo esto, quien escucha, quien ve en este momento el programa que estamos emitiendo, sabe que estoy rozando temas cruciales del ecologismo y del globalismo. Mi asunto ahora es explicar la verdad de las cosas, no su patología. Pero estoy tratando temas de suma actualidad, en su orden, en el orden querido por Dios, ¿no? La tercera operación, de mayor importancia todavía incluso que esta, para lo que me he propuesto hoy, es la realización de la belleza del bien en lo que se llama el ente estético. Vale decir, cuando un artista
contemplando, por ejemplo, un paisaje que es el espejo de la creación, lo pinta en la tela, o bien un artesano, que puede ser un carpintero, contemplando la fisonomía, la anatomía del cuerpo humano, fabrica una silla o una mesa. Yo les podría reducir todos estos presupuestos a un axioma de Santo Tomás de Aquino. El arte imita a la naturaleza. El arte imita a la naturaleza. Este arte se llama, en la Edad Media, arte mecánica, porque hacemos operaciones con las manos extrínsecas donde se trasunta la contemplación de un objeto real. Les decía en la reunión anterior, citando un texto de Taine, que el arte es más bello cuanto más se aproxima al modelo ejemplar de la naturaleza, porque en esa perspectiva el hombre opera, constituye, construye objetos materiales imitando la operación de Dios creador. Este es el orden de la estética. Lo mismo en las acciones morales. Una acción moral es más honesta, que es el equivalente de la belleza de la obra de arte, cuanto más imita la operación de Dios que, por ejemplo, leemos en la vida de los santos o en la Escritura, o en las Escrituras. Quisiera subrayar aquí, entonces, la importancia que tiene entender que la verdad, la actividad más importante, superior y prioritaria de la inteligencia, es el fundamento de la obra de arte y de las operaciones morales. Me interesa destacar lo siguiente. Tomando una frase de Heidegger en su obra que se llama Sendas Perdidas, traducido al castellano del texto alemán, se dice que de la noción que se tenga acerca de la esencia y de la verdad de las cosas, depende el ritmo, la categorización de una cultura en un determinado momento. Hoy, por ejemplo, no se habla de esencias. Hablar de esencias sería algo como extraño para el hombre contemporáneo. Y tampoco de verdad absoluta, sino de una comprensión meramente subjetiva, como trataremos de ir subrayando. Si esto está claro, entonces, yo pasaría ahora a mostrar de qué manera hemos visto hasta acá digamos, una imagen de la creación tanto del hombre, de la inteligencia, de sus operaciones, como también de la creación en general, las cosas que nos rodean, los objetos que nos rodean. Están compuestos entonces de esta forma. Las cosas, con su esencia y con su imagen exterior, de tal manera fueron creadas por Dios, según las mismas límites y la composición del intelecto humano. Hay una perfecta proporción, vale decir, la verdad puede ser alcanzada por el hombre, así como también de allí surge la realización del bien, que se manifiesta estéticamente como obras bellas, por ejemplo. Podemos decir que una obra moral es bella, sí, pero en la medida en que lo observamos desde el punto de vista estético. Vamos a ver ahora, para después entrar en la parte más crítica, de qué manera todo este orden creado, el hombre y las criaturas, regresan a Dios como a su perfección. Esa circularidad de lo que yo había hablado al comienzo fue de alguna manera denominada algo así como la fiesta del espíritu. Vale decir, esa criatura dotada de inteligencia superior, de una vida afectiva, también de una esfera fisiológica o estrictamente biológica, volviendo sobre las cosas, captando la esencia y además el fundamento de las esencias de las cosas, llega por último a la contemplación de Dios, en la medida en que eso es posible para el intelecto humano. A esto se le llama filosóficamente algo así como la fiesta del espíritu, como sería el ágape del espíritu, el momento más importante y más elevado de la actividad humana. Bueno, ¿de qué manera entonces? ¿De qué manera la criatura humana, que es lo que nos interesa, regresa hacia Dios como a su perfección?
Hay que recordar que hay dos modos, inclusive dos grandes ámbitos. Uno es el que nosotros alcanzamos en el tiempo histórico, como personas humanas concretas, mediante el conocimiento de la verdad y mediante la articulación, mediante la configuración de una vida honesta. De esa manera se vuelve a Dios. Pero hay un modo superior todavía que solo es posible con el abandono del cuerpo, vale decir, con lo que los griegos llaman el thanatos, o sea, la muerte. La muerte porque el espíritu vuela sin la materia y sin la limitación de la materia, y entonces, habiendo llevado una vida justa conforme a la virtud teologal y a la virtud moral, se encuentra con Dios cara a cara y de esa manera lo ve eternamente. Esto digo para los justos, para los que alcanzan justamente la salvación eterna, ¿no? ¿De qué manera entonces el hombre puede volver hacia Dios? En términos terrenales, insisto, volvemos a la primera de las especificaciones que establecí. En primer lugar, mediante el conocimiento de las cosas concretas que nos lleva a preguntarnos siempre por el fundamento de las cosas. Esto lo he dicho muchas veces con un ejemplo también muy sencillo. Nosotros vemos que la pregunta del por qué las cosas, es una pregunta profundamente filosófica, pero también profundamente humana. No hace falta ser metafísico para eso. Es falta simplemente reparar, detenerse, por ejemplo, la indagación que hace una criatura que recién aprende a hablar. Si se le muestra un objeto, pregunta ¿qué es esto? El qué se responde con la esencia. ¿Qué es esto? Una manzana, vuelvo a mi ejemplo. Pero la pregunta inmediatamente posterior a esa de esta criatura inocente va a decir ¿por qué? ¿Y por qué? Porque hubo un árbol de la manzana. Y la pregunta va a ser ¿y pero por qué? El último de los porqués ya no es filosófico, sino teológico, porque Dios lo ha creado. Pero esta es la última, la coronación del camino, del vuelo de la inteligencia, del vuelo del pensamiento. De esa manera, todas las cosas se encuentran ordenadas en un orden jerárquico, los vegetales, los animales y los hombres, dentro de ellos los réprobos y los mejores hombres, que son los paradigmas de nuestra vida concreta, y en la coronación justamente Dios como principio, en este caso, y fin, fundamentalmente. Esto también es sumamente importante, porque el ecologismo va exactamente a operar la inversión de este orden, la liquidación de la cúspide, que es la dimensión trascendente, y va a operar una reducción, diría yo, fisiológica, incluso puramente terrenal. Si queda algún tiempo se puede responder alguna pregunta sobre esto, ¿no? ¿De qué manera entonces ahora esa posibilidad de eso que subrayé al comienzo cuando hablé de la Trinidad Santísima, de qué manera se opera esa donación para que el hombre no esté solo en ese camino hacia la perfección de todas las esferas de la persona humana? ¿De qué manera? Mediante el espíritu paráclito, consolador y además protector. ¿De qué manera opera? De una de las formas es, como dice la oración al Espíritu Santo, mediante la iluminación de la inteligencia. Esa potencia con que Dios nos ha dotado se ilumina por la acción del Espíritu Santo, por la acción de la gracia, por la lectura realista de las circunstancias que nos rodean como personas humanas y también por el conocimiento de la fe que se da en las Escrituras y que se da en la formación básica de todo cristiano, que es el catecismo. Digo entonces, de esta forma, con esos auxilios, el Espíritu Santo nos ayuda a alcanzar esa perfección. Es como que el hombre tiene esa ayuda superior que, en el caso de la gracia, fortalece la voluntad, en el caso del Espíritu Santo y también de la gracia, ilumina el entendimiento. También para esto yo uso una figura que siempre me ha dado buen resultado,
y con los alumnos es que es la siguiente. Nosotros tenemos aquellas pilas comunes que se utilizaban para una linterna. Bueno, esas pilas dan una luz determinada y tienen una duración determinada, pero si les ponemos aquellas otras que son superiores, alcalinas o no sé cómo se llaman ahora, el alcance de la luz es mucho mayor, es más profundo y de esta manera se comprende que hay una luz cualitativamente superior a la de la inteligencia natural, que es la luz de la gracia sobrenatural. De esta manera, entonces, es que en ese marco de referencia, en esa trilogía metafísica, ser, pensar de la persona humana, el ser es fundamento de la persona y el pensamiento que tiene como fundamento al ser de Dios creador, se convierte en fundamento de los entes concretos, porque comprende de ellos la verdad, porque puede crear una obra de arte bella, porque puede estructurar una operación moral honesta y también bella, como dije antes. De esta manera, entonces, el pensamiento es el fundamento de los entes, no porque los constituye, no porque los crea, sino porque contemplándolos, como se contempla antes a Dios, se conoce la esencia, que es el registro, el sello de Dios creador en cada una de sus criaturas, y esas esencias nos sirven para definir al ente como verdadero, para realizar el bien del ente y el nuestro, y para realizar, para obrar, para operar la belleza, digo en el caso de las obras de arte, que va a tener ahora especial importancia. ¿Qué es lo que ha ocurrido, luego de especificar estos grandes capítulos, qué es lo que ha ocurrido en esta modernidad que precede al momento actual de la llamada Cuarta Revolución Industrial? Si quieren, llámenlo el ataque sin precedentes, nunca jamás pensado ni realizado por nadie, a saber, de la totalidad del orden de la creación y de manera simultánea hacia todos los frentes de la creación. Acá me remito una vez más a la presentación a la que hice referencia recién. Esta presentación habla por sí misma. Vean ustedes que se ataca la salud, se ataca el clima, se ataca la persona por nacer, la persona que ya vive, se adelanta el momento de la muerte. En una palabra, la pretensión de hacer una nueva creación contra la creación de Dios. ¿Cómo se llega a esto? ¿Cómo se llega a esto? Aquí ya el arte no imita la naturaleza, el quehacer humano ya no imita la naturaleza, sino que la corrige, la corrige. El arte no imita más la naturaleza, sino que la enmienda, para utilizar un verbo que va a utilizar Spinoza, este autor judío moderno, que va a utilizar la idea de inteligencia como enmendación, como corrección, digamos, ¿no? Frente, contra Dios. Exactamente de eso se trata. ¿Qué es lo que ha ocurrido en esta modernidad que digo precede, que prepara como un preámbulo de esta cuarta revolución industrial, de este ataque contra la creación? Lo que ocurrió, para decirlo en pocas palabras, es lo que se denomina, un lugar común para nosotros en la filosofía, es el hundimiento del ser. El hundimiento del ser que vendría a equivaler a la muerte de Dios de la que habla Nietzsche. Y bueno, a Dios lo han matado sus propios hijos, ¿no? Porque hoy el hombre contemporáneo con la apostasía opera como si Dios hubiera muerto. Nietzsche va a decir otra cosa. Nietzsche va a decir, Dios ha muerto, pero lo hemos matado nosotros y ahora yo voy a crear un nuevo código de comportamiento moral. Y este es el guión de todos los grandes teóricos políticos de la modernidad. Solo como una nota marginal, vaya dicho esto, ¿no? Entonces, digo, con el hundimiento del ser, si volvemos a visualizar, aunque sea imaginariamente, aquella trilogía, ser, pensar y los entes, con el hundimiento del ser, con la desaparición de Dios uno y trino, que se traduce metafísicamente como el ser, lo que queda, sin ningún lugar a dudas, hasta aritméticamente, ¿qué cosa es? La primacía del pensamiento. Este es el gran capítulo que comienza con lo que se llama el otoño de la Edad Media. El primero va a ser Descartes. Y cuando dice Descartes, pienso, vean ustedes la primacía del pensamiento y luego mi existencia. No la existencia y luego el pensamiento. No la existencia que Dios nos ha dado, con la que nos ha dotado, con la que nos ha participado el acto de ser y luego la operación del intelecto a la que me referí primero, sino a la inversa. Pienso y luego existo. Pero esto es muy importante,
Lo dije en la reunión pasada, pero creo que es útil recalcarlo porque son conceptos que posiblemente muchos de ustedes no escuchan a diario. La unión entre la vida del espíritu y la vida concreta, biológica, la vida material, digámoslo rápidamente, es ese lugar concreto en el centro del cerebro. Recuerden que Descartes es un matemático. Es la glándula pineal, de tantísima importancia para el proyecto de la inteligencia artificial, porque allí opera la inteligencia artificial, en la glándula pineal. Digo entonces, es el primer promotor de esa inversión, la muerte de Dios, la desaparición del ser, el hundimiento del ser y el reemplazo por el pensamiento de la persona humana. El hombre ha dado el primer paso hacia la muerte sistemática de Dios al poner su pensamiento y las operaciones de su inteligencia en lugar de las de Dios, en lugar de las del logos. O sea que el primer renglón del Génesis, en argejo, logos, en el principio era el verbo, es ahora en arge la inteligencia. En el principio está la inteligencia del hombre. Esta es la idea. Yo creo que quien ha dado un paso de la mayor importancia después de Descartes, después de Kant, ha sido Hegel. ¿Y por qué digo esto? Porque un autor como Descartes no va a negar que exista la realidad, va a colocar frente a la realidad la primacía del pensamiento. Primero yo pienso y después las cosas reales. Un autor como Kant va a decir, las cosas reales existen, pero no puedo conocer su esencia. Yo tengo delante mío un objeto llamado manzana, pero no lo puedo definir por su esencia. ¿Y cómo lo defino? Si no es leyendo la esencia. Aplicando, proyectando sobre ese objeto real que se ubica en el tiempo y en el espacio, unas ciertas categorías a priori del entendimiento puro que hacen que este objeto hoy se llame manzana. Se llama manzana por decisión mía, posee una esencia porque emerge de mi inteligencia, no de la de Dios, para que yo la lea después, sino de la mía, para que yo mismo la vuelva a leer. Así como, por ejemplo, se llega a esta filosofía actual de la autopercepción. Un hombre tiene una esencia que es su alma superior, tiene una composición orgánica, afectiva, fisiológica, etcétera, pero se autopercibe, por ejemplo, de otra manera. Se percibe un animal o se autopercibe del sexo opuesto. Y esto es una determinación tan fundamental que le cambia la configuración de la vida. Comienza a comportarse como aquello que se percibe. Y esto es un problema sumamente actual, ¿no? Pero decía, creo que el paso más importante lo ha dado Hegel, porque estos autores iluministas hasta aquí no han negado que existan objetos reales. En cambio, Hegel sí. Hegel lo que ha hecho es otra cosa, es haber reducido la totalidad de la realidad al pensamiento. Vale decir, en Hegel va a haber una creación mediante la combinación lógica en la inteligencia, va a haber una creación de conceptos, y esos conceptos son para Hegel tan reales como la propia realidad para nosotros. Vale decir, Hegel no solamente ha sustituido la acción del pensamiento divino como creador de las cosas, sino que lo ha sustituido además como creador. Hegel es el creador de nuevas realidades a partir de su propia dialéctica. Por eso va a decir que la lógica, que es la que permite combinar esos conceptos, es así como un lugar oscuro donde no hay sensibilidad y donde se combinan todas las esencias para dar lugar a una realidad. Vean ustedes, ¿no?, la importancia de este paso, porque de aquí va a surgir precisamente lo que yo voy a llamar ahora al final la razón tecnológica, ¿no? Evidentemente esas combinaciones lógicas las puede hacer mejor que el intelecto humano, las puede hacer mejor una máquina. Ahí está la cuestión, ¿no? Quisiera un poco resumir, dar un poco de aire a la exposición diciendo esto a colación del resumen de lo que trato de ir mostrándoles. Si atendemos bien a lo que ha sido mi exposición en la primera parte, para Tomás de Aquino, por ejemplo, la filosofía como actividad del pensamiento es contemplación, contemplación del ser y las operaciones que fluyen después de la contemplación. De esto hablé en la primera parte. La filosofía es, para Santo Tomás de Aquino, en la orientación aristotélica y platónica, y también de su maestro Alberto Magno, teoría que fluye como praxis
y que fluye como belleza, ateniéndome a los conceptos que he puesto a consideración de ustedes. Para Kant y para Descartes, antes que para él, la filosofía se ha vuelto pura acción, pura practicidad, incluso más que eso, pura operación artística, porque el pensamiento da su prueba de consistencia cuando crea los objetos concretos. Por eso es que va a decir Kant, hagamos de cuenta que nuestra máxima intelectual es la misma para todos, vale decir, hagamos de cuenta que nuestra máxima moral es aceptable por todos, de alguna manera. Por eso la filosofía se hace estrictamente práctica. Este es un problema, es un error, digo yo, una cierta patología de la modernidad. Dicho sea de paso, a modo también ilustrativo, vale destacar, yo observo también entre colegas míos que son católicos, que son tomistas, que solamente tratan temas de filosofía práctica, de política, de economía, de moral, en fin, pero se olvidan de los temas estos que son arduos, pero que están en el fundamento de los otros. Eso es filosofía. Lo otro es una filosofía segunda. Esto, todo lo que yo estoy desarrollando aquí, es una filosofía primordial, primera, fundante, diría, fundante. Volviendo entonces, esto que en Tomás de Aquino es teoría y praxis, en Kant es pura praxis. Y en Hegel ya no es ni siquiera teoría ni praxis, ni una praxis que fluye como que la teoría que fluye como praxis, sino que es pura teoría. Todo se produce en el recinto cerrado de la inteligencia. Es como que nuestra inteligencia se constituye en un laboratorio creador de la realidad, en un nuevo fiat, en un nuevo hágase. Es el reemplazo literal de la primera persona de la Santísima Trinidad. La dialéctica de Hegel inaugura una circularidad que no es trascendente, que no tiene a Dios como alfa y omega, sino a la inteligencia de la persona humana. Es una, de alguna manera, circularidad de una inversión perfecta respecto de la Trinidad. Y esto es la obra del anticristo. Hablando con algunos colegas ya fallecidos, maestros míos, algunos de ellos, decíamos muchas veces que Hegel debería haber sido masón sin ningún lugar a duda, ¿no? Porque su obra es de una articulación y de una concatenación perfecta, pero en el sentido inmanente y en el sentido rigurosamente ateo. Eso de crear las cosas en el recinto de la inteligencia es una cierta alquimia mental que reemplaza a Dios creador. En esto quiero ser suficientemente claro. Posteriormente, después de Hegel, hasta hoy, la filosofía va a ser ya no un giro hacia la filosofía práctica, ya no un giro hacia la filosofía solo teórica, sino va a ser operar un giro cibernético. Vale decir, el intelecto humano, cuyo punto de partida es la glándula pineal, será intervenido por la cuarta revolución industrial. Se operará allí una intervención genética sobre la persona humana y sobre su glándula pineal en particular, de tal manera de reducirla a los sistemas cibernéticos. Por eso hablo de un giro cibernético. Se habló mucho del giro copernicano de Kant, del giro especulativo de Hegel, pero yo propongo ahora un giro cibernético, vale decir, la quinta esencia de la cuarta revolución industrial. Esto es el control total de las operaciones de la persona humana, tanto teóricas como prácticas, e inclusive la creación de obras de arte, a los sistemas cibernéticos. Eso es cuarta revolución industrial. ¿De qué manera entonces ahora esta cuarta revolución industrial, que es una circularidad perfecta, ya no en torno de la inteligencia, sino en torno de las computadoras, pero tampoco de la máquina en sí, sino de la inteligencia artificial, de las combinaciones de los algoritmos que le dan sentido a nuestras máquinas? Es acá, antes de seguir adelante y ya para ir concluyendo, en donde quisiera volver a recordarles aquello que dije: el arte imita a la naturaleza, pero ese arte mecánica también tiene una técnica, pero esa técnica para un medieval, para un antiguo, era imitación de la naturaleza. Ahora se hizo tecnología y además se hizo cosmotecnología, porque la totalidad del cosmos
fue objeto de creación por parte del hombre desde las computadoras y de gobierno también. ¿Y qué es lo que sucede con esto? Que con esa intervención sobre la genética, sobre la actividad del cerebro, en concreto la glándula pineal, se reduce la actividad del pensamiento. Ese pensamiento que cuando captaba la esencia volaba hacia la causa primera en Dios, se reduce no a la pura afectividad, mucho más radical que eso, sino al puro instinto. Se habla de una respuesta instintiva. Piensen ustedes por un momento, y ya con esto estoy en el corazón de la mayor de las corrupciones, de la mayor subversión del orden del pensamiento, que es la introducción de la inteligencia artificial como núcleo duro del globalismo. Me produce esto hasta cierta angustia, pero gracia al mismo tiempo, ¿no? Porque escucho decir que hay que aceptar los retos de la inteligencia artificial, como si tuviese algo de bueno, ¿no? Miren, lo he dicho muchas veces, todos los males se apoyan sobre cierto bien, eso es evidente. Todos los males se apoyan sobre cierto bien. A ver, la violación es un cierto bien. ¿Por qué? Porque es un acto sexual que sirve para la procreación. Sí, pero en manos de un degenerado y desvirtuada conceptualmente se convierte en eso, en una violación, en un estupro o lo que ustedes quieran llamarlo. El que roba también tiene un cierto bien y porque se desplaza, porque piensa, porque realiza un montón de operaciones que sirven para hacer un cierto bien, pero que los encamina hacia el mal. Vean ustedes entonces qué falacia cuando se habla de esto de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es algo así como un anzuelo, dije en alguna oportunidad en nuestros programas, es un anzuelo como utilizan los pescadores para enganchar al pez y sacarlo arrastrando con el paladar clavado, eso es obvio. Digo entonces, ¿cómo impide la inteligencia artificial? ¿Por qué digo yo que está en manos del demonio? Y corrijo aquí a alguno que ha salido a repetir alguna frase mía cuando yo utilicé la imagen del primer renglón, el primer versículo de Génesis. En el principio era el verbo y ahora fue reemplazado por el verbo humano. Entonces dicen así, muy simplistas, de que detrás de la inteligencia artificial hay un vivo que maneja los títeres. Miren, yo diría que no. Eso es una interpretación ingenua de una persona que no conoce filosofía ni lo que está diciendo. Si estoy diciendo ahora que es el número, la combinación numérica, sin el ser, sin metafísica, que es objeto, la metafísica tiene al ser por objeto, sin Dios, que es el ser en el nivel de la teología sobrenatural, queda el número solo. Y el número solo, la combinación numérica sola, es algo así como el juego de las copas, es una invocación satánica. Es una invocación a Satanás. Y si encima decimos que la totalidad de la creación está gobernada por esa inteligencia artificial, estamos hablando ya no de una tecnología que se apartó de la naturaleza, estamos hablando de una tecnología que gobierna el cosmos visible, una cosmotecnología. Estamos hablando del control completo de la naturaleza visible. Lo único que queda fuera es el cielo como lugar teológico, porque a Dios no lo pueden gobernar, pero sí a las nubes. Vean ustedes los aviones que pasan provocando lluvias o sequías, ahí lo tienen. Digo, ¿cómo opera esta inteligencia artificial? Y opera precisamente, primero, reduciendo la actividad del conocimiento a puro instinto. Ejemplo, si nosotros vemos en nuestra pantalla la promoción de un producto que queremos comprar para nuestra casa, para nuestra vestimenta, etc. Entonces, ¿qué hacemos? Lo vemos por los sentidos y luego viene un discurso racional para ver si lo puedo adquirir o no. Aquí de lo que se trata, y se propone tal cual con las palabras que lo estoy diciendo, es colocar una interfaz, un sensor de inteligencia artificial en nuestros ojos para que viendo la pantalla compremos el objeto y ya venga en camino. Lo que se hace por Mercado Libre mediante una operación relativamente sencilla, ahora se va a hacer mirando. Alguno de ustedes ya habrá comprobado esto. Pónganse al lado del celular y hablen y van a ver cómo al rato le aparece una propuesta allí. Algo de eso ya está funcionando. Y se produce mediante combinaciones numéricas que no necesariamente maneja un hombre, sino que pueden darse solas, así como se tilda un celular, así como se tilda una computadora y comienza a realizar movimientos y cambios de pantallas sin control de nuestra parte. En el nivel macro, el control lo toma el demonio precisamente.
de una manera entonces reduciendo la actividad del conocimiento a puro instinto. De la otra forma es impidiendo naturalmente, como consecuencia de esto que acabo de decir, la actividad de la inteligencia superior. No puedo captar la esencia, me quedo solamente con el puro contacto material e instintivo. Tampoco hay afectos de odio, de placer, digamos, sino un cierto bienestar mecánico, algo así como cuando alguien necesita un psicofármaco para dormir. No es el sueño natural, sino artificial. De esto estoy hablando ahora. Y por último, la completa, se pueden imaginar ustedes como coronación de todas estas restricciones, la completa imposibilidad del hombre contemporáneo de levantar los ojos para contemplar a Dios. La imposibilidad de salir fuera de esa inmanencia inmanente para restaurar la inmanencia trascendente. Vean ustedes entonces el daño que hace la inteligencia artificial, esta inversión satánica, y por eso digo que es un arma del demonio, por eso digo que es una inversión completa que es justamente la obra que, según leemos en la Escritura, es obra del anticristo. Creo que de esta manera hemos recorrido el orden querido por Dios y con su completa inversión, y lo que va en juego en todo esto. He reunido mis reflexiones de los últimos tiempos en un texto que, digamos, ya estoy terminando, que se llama la Cuarta Revolución Industrial como religión. Vean ustedes que se nos propone esta nueva religión, que no es un problema económico, que no es un problema sanitario, se nos propone precisamente como un ámbito de redención a la condición del ser humano. El hombre fue creado equivocadamente por Dios, pero esta intervención lo va a restaurar. Pero esto no lo dice solamente el señor Klaus Schwab, no lo dice Bill Gates ni toda esa gente, lo dice la misma Academia Provida del Vaticano. Ellos son los que lo están diciendo. No sé si se los dije en la última reunión, pero sí me gustaría volver sobre eso porque no quiero perderlo de vista, porque es muy a propósito de lo que estamos tratando. En estos días se está realizando una reunión en el Vaticano que trata precisamente sobre los desafíos de la inteligencia artificial. Bueno, vean, la inteligencia artificial consiste, en pocas palabras, en el gobierno unitario por parte de un solo sistema, de un solo intelecto que mitad es humano y mitad preternatural, mitad diabólico, de la totalidad de la creación. Entonces, ¿cuál es el peso específico que tienen las palabras de Roberto Prevost cuando dice tenemos que anteponer una ética cristiana a la inteligencia artificial, pero por el otro lado dice que el ecosistema sufre de una policrisis, son los términos de los globalistas. Y además dice que es necesario propugnar una gobernanza mundial, un gobierno mundial único. 17 de mayo de 2025, texto que tengo al alcance mío, que lo puede leer cualquiera en internet. Insisto, estamos en un momento de una conjuración diabólica en todos, absolutamente todos los niveles. Pero para que no se crea que mi perspectiva es pesimista y solo eso, quisiera aclarar que el mejor síntoma, el mejor apoyo ontológico de la esperanza es un correcto y realista diagnóstico de la realidad. Y solo sabiendo la realidad que nos rodea, cómo podemos restaurar ese vuelo de la inteligencia para comprender que el mal que sufrimos hoy es algo posiblemente que pueda parecerse a la imitación de Cristo en el Calvario. No solo Cristo fue crucificado en el Calvario. Hoy la Iglesia Católica está crucificada. Hoy la Iglesia Católica está crucificada desde dentro. En consecuencia, insisto, esa perspectiva de la Trinidad de la cual partí en el nivel teológico nos enseña por la fe que la esperanza que ponemos en Dios precisamente es la alternativa, posiblemente la única, lo único necesario, porque solamente Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pueden precisamente sacar a la persona humana de esta coyuntura histórica terminal en que se encuentra. Creo que con esto se podría cerrar
mi exposición y posiblemente dar lugar a alguna intervención de ustedes. Les agradezco mucho la atención y bueno, le entrego de vuelta el micrófono a Carlos para que usted pueda organizar algún debate si es que hay lugar a esto, ¿no? Ya, profesor, muchas gracias. Hay algunas preguntas que, si bien es cierto, de alguna manera las ha contestado, pero voy a tratar de aterrizarlas a la audiencia. Una de ellas dice, ¿sería que la inteligencia artificial de esta cuarta revolución industrial quiere destruir totalmente al ser humano o solo cambiarlo a un ser híbrido, a un servicio de una élite? Bueno, a esa pregunta yo le diría lo siguiente. La palabra híbrido es la palabra correcta. Se pretende una hibridación de la persona humana y sin duda alguna que se trata del fin de la especie humana como la hemos conocido hasta ahora. La persona humana es una sustancia individual de naturaleza racional, pero ahora a la luz de esta intervención de la inteligencia artificial, de lo que se trata es que sea apenas un ente biológico reducido al control de una computadora. Eso ya no es la persona humana. Si la pregunta es esa, yo le diría que sí, se trata del fin de la especie de la persona humana. De lo que se trata es eso. El hombre no será más como lo hemos conocido hasta ahora, sin ningún lugar a duda. Si lo van a lograr o no es otra historia, ¿no? Claro. La siguiente pregunta. ¿Se podría afirmar, como lo dijo un sacerdote en Estados Unidos, que desde hace más o menos unos 60 años nos han formado, que no educado, en la imbecilidad? Bueno, creo que sí, pero yo diría que el primer paso ha sido esto del racionalismo, ¿no? Vale decir, de colocar el pensamiento como fundamento de la realidad, que también es una especie de imbecilidad, como usted dice, ¿no? Creer que nuestro entendimiento podía reemplazar al entendimiento divino. Sí, pero esto es todavía mucho más agudo, es mucho más radical. Hoy escuchaba precisamente en el auto, mientras venía en un informativo de la radio, que de cada dos personas, una tiene una cierta problema, una cierta tara cognitiva por causa de su dependencia de las pantallas. Y ahí sí cabe el proceso de imbecilidad que usted menciona, ¿no? O quien hace la pregunta esta. ¿Sí? ¿Cuáles serían, profesor? Fíjese que, perdón, fíjese que usted que cuando hablo de problema cognitivo no hablo de problemas del conocimiento. Cognoscere, en su raíz hebrea inclusive, implica una unión íntima con la esencia del objeto, que es justamente la verdad como adecuación entre el intelecto y la cosa, ¿no? Acá se habla de cognitivo, vale decir un problema ya de orden hasta psicológico, incluso psicológico, no, terapéutico. ¿Mm? Le están mostrando el blanco y ve otra cosa, en fin, se le está diciendo algo y lo entienden al revés. De esto podríamos dar muchos ejemplos. Sí. Profesor, ¿cuáles serían los próximos desafíos a los que nos enfrentamos dentro de esta cuarta revolución? Bueno, justamente esto, se nos está pidiendo, no les sirve para nada a estos verdaderos ministros de Satanás, no les sirve para nada la coacción, sino la sugestión. Vale decir, se requiere nuestro consenso. El enfrentamiento, digamos, el desafío que tenemos por delante es decir no a la inversión del orden querido por Dios, sea en la naturaleza y sea en la persona humana. Vale decir, nuestro no debe ser categórico. El orden querido por Dios se defiende sin ningún tipo de negociación. Ese es el desafío, que se pretenda pedir nuestro consentimiento con todo tipo de coacciones. Es un desafío hasta le diría teologal. ¿En qué sentido? En que muchos dicen, pero no voy a poder comer, no voy a poder vivir, no voy a poder comprar y vender. Bueno, pero es que ahí hay un problema de esperanza cristiana, hay un pecado contra la esperanza. Conversábamos con usted aquel Salmo 90, era de las completas de los días domingo. Caerán 10.000 a tu derecha y 1.000 a tu izquierda, pero a ti no te alcanzarán. Sí. Profesor, y para terminar, agradeciéndole infinitamente el tiempo que usted nos dona, que realmente es un lujo inmerecido el tenerlo en este canal, quería terminar con esta cuestión. No sé si Castellani fue quien lo dijo, pero se podría afirmar que
estamos en este momento en esta confrontación final de la iglesia contra la iglesia, contra la antiglesia, perdón, que lo dijo Juan Pablo II. Pero Castellani manifestaba que, a diferencia de los primeros cristianos que tuvieron que enfrentarse con los emperadores, a nosotros nos está tocando el tiempo de enfrentarnos directamente con el anticristo. Si es así, este espíritu preternatural que es quien está dirigiendo esta revolución, ¿cuál sería su consejo en cuanto a los fieles, a los que nos escuchan, justamente para que no caigan en esa desesperanza? eh, ¿Qué es lo que usted aconsejaría en estos momentos y en los que nos van a tocar vivir muy, muy, muy pronto? En primer lugar, yo le diría lo siguiente, tal vez no sea yo un buen ejemplo para aconsejar a nadie, porque mire, yo soy profesor hace muchos años ya, desde el año 2020 hasta el día de hoy vengo ejerciendo sin solución de continuidad la docencia universitaria. Nunca vi que un alumno mío se convirtiera, pero también hay algo positivo en eso, vale decir, no nos toca a nosotros la cosecha, sino la siembra, y será Dios quien vea la cosecha, ¿vale? Ese ejemplo maravilloso de Santo Domingo, que es llamado al cielo por la Virgen y por nuestro Señor Jesucristo, y le muestra a los santos que habían en el cielo, y Santo Domingo se pone muy triste, porque, bueno, al punto de llegar al llanto, hasta que Dios mismo le pregunta por qué lloraba, y Santo Domingo le va a decir, porque veo santos, pero ninguno de mi orden. Y entonces Dios mismo lo reprende a Santo Domingo y le pide a la Virgen que abra su manto, y abriéndose el manto están en el manto de la Virgen todos los hijos de Santo Domingo de Guzmán. Vale decir eso, la esperanza a cualquier costo, aunque realmente veamos cómo avanza, como se ve en su presentación, esta cuarta revolución industrial. Creo que nos enfrentamos, volviendo a la primera parte de su exposición, frente a un apaganismo, creo que no es la palabra, frente a la apostasía de las naciones. Y eso es mucho más complicado, posiblemente, que lo que les tocó a los primeros apóstoles. ¿Estaremos nosotros a la altura de poder catequizar, realizar esta evangelización nueva para los tiempos que corren? Yo creo que no, en la medida en que no se cultive ante todo, no el conocimiento, para poder decir una cosa como esta durante 40 minutos, sino algo que es más importante todavía y más efectivo, la santidad personal, que es como que atrae como cierto imán para que los demás nos imiten. Esto es lo que toma San Alberto Magno en el prólogo a su Ética Nicómaco, ¿no? Vale decir, la santidad personal es algo que fluye del orador, del predicador, y que opera como un imán. Eso sí convierte y hace incluso que la muerte. Vean ustedes el ejemplo de los mártires que aceptan el martirio y aceptándolo por la voluntad de Dios, como los tres jóvenes, se convierten en simientes de un nuevo cielo y de una nueva tierra. Bien, profesor. Le agradezco nuevamente por su tiempo y pues los dones que Dios le ha dado. Esta es su casa. Dios quiera que podamos tenerlo nuevamente muy pronto, sin tanto contratiempo técnico. Pues voy, si usted me permite, únicamente hacer una pequeña oración para cerrar ya este programa, agradeciéndoles también a todos los que nos han visitado y a aquellos que nos verán en diferido, y que no se pierdan este tipo de formación que es muy, no solo elemental, muy necesario, ya que yo le cuento mi propia experiencia. Yo fui educado en Ecuador, pero yo estuve de acuerdo con ese sacerdote en Estados Unidos que dijo que nos ha educado en la imbecilidad, que no, realmente no me educaron. Yo tuve que aprender nuevamente historia de mi país, muchas cosas fuera de mi país, que realmente aquí nos llenaron la cabeza de mucha ideología y es algo fatal realmente en la vida personal. Pero gracias a Dios que pone instrumentos como usted y por su buena voluntad le agradezco. Así que voy a dar a María Santísima las gracias, que ella sea la que nos cubra con su precioso manto, que no nos abandone este momento tan crucial de la historia que nos ha tocado vivir como laicos, como padres, como profesores, como profesionales.
a tratar realmente de vivir ese camino a la santidad, que igual para mí es lo más importante. Que este sea el mensaje de esta noche, de la hermosura de la presentación del profesor Pierpaoli, ese llamado a confrontarnos con nosotros mismos, a mirar hacia lo infinito, hacia Dios que espera nuestra respuesta. Gracias, profesor, y que María Santísima bendiga su hogar. Y pues pidámosle a ella que nos acompañe. Contigo voy, Virgen pura, y en tu poder voy confiado, pues yendo de ti amparado, mi alma volverá segura. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y nunca solo nos dejes. Y ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, profesor, y espero pues tenerle nuevamente en este canal. Muchas gracias a toda su audiencia y a usted en el particular, Carlos. Muy Estoy a su gentil. disposición. Gracias, profesor. Una muy buena noche. We are wondering what is happening to the world. Everything is changing. The very idea of human being some sort of natural concept is really going to change. Our bodies will be so high-tech, we won't be able to really distinguish between what's natural and what's artificial. Inside our own heads is the most complex arrangement of matter in the known universe. You might ask yourself, can we get to be superhumans? The original Industrial Revolution was driven by the discovery that you could use steam engines to do all kinds of